CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23, Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio el analista político don Cairo Amador. Don Cairo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Plinio, por invitarme. Lo vi que me estaba comentando que también lo traicionó el tráfico de Managua. ¿Qué va? De la modernidad solo las complicaciones tenemos. Ya, o sea, del busto José Martí para acá. Casi una hora. Casi una hora. En hora pico, como dicen de Sevilla. Sí, 5 de la tarde. Cosa seria. Ahora, esto es problema así de todas las ciudades, don Cairo. Es Panamá peor. Costa Rica, los tranques que le llaman. El Salvador ni se diga. En fin, de nuevo, de la modernidad estamos agarrando lo peor. ya nos pegamos, como dicen. Pero todo el mundo quiere andar un vehículo, una moto. Y las motos es peores que y no mejoramos el servicio público en general.
que conste que el servicio público se renovó casi en su 100% en los primeros años, del 2007 al 2010, en los primeros años de Daniel, ¿verdad? Es un problema de costumbre porque los europeos y muchos norteamericanos en día de trabajo dejan su vehículo y agarran el autobús. Aquí es por problema de qué, no, que no lo hay seguimos incluso dando. parqueos. En el metro tiene un parqueo y vos te bajas en el metro. Aunque está cambiando un poco, ¿verdad? Porque la situación y las amenazas dentro de los metros y de las cosas hace que mucha gente la piense dos veces. Es un tema de ponerle atención. Ahí vi algunos urbanizadores que usan el Twitter. Entonces tuitearon una foto de una calle, creo que era en China o algo así, como de 30 carriles. Imagínate. Full. Entonces decía la reflexión, no es un problema de más anchas las calles, sino que es un problema de transporte urbano que hay que mejorar. Y de demografía. Y de demografía. Todos queremos vivir en el mismo lugar. Sí, pues, y además, fíjate vos que ya entrando un poquito en materia, en Davos, por ejemplo, el año pasado, el promotor de la globalización fue chino, fue Deng Xiaoping. Y este año fue el de la India, el señor Mura. De manera, y sumarme los dos, va a sumarme todo el ASEAN, y vas a ver que casi la mitad del mundo, solamente en ese lado, está a favor de la globalización, ¿verdad? Y situación que pone a don Donald en una situación muy comprometida. Vámonos al mensaje a la nación, que como le llaman los norteamericanos, al mensaje del presidente de los Estados Unidos. Era como un cuento de hadas, ¿verdad? La primera parte, totalmente cierta, porque la primera parte se refirió al heroísmo de la gente que peleó, de la gente que rescató en las inundaciones, los bosques, los deslaves, todo eso es cierto, y eso es parte del espíritu norteamericano en general, nada especial con él, ¿no? Pero después comenzó a hablar de una serie de cosas que no son tan ciertas, ¿verdad? Como por ejemplo ese boom económico que se dice que él lo trajo, no es tan cierto, como tampoco es cierto que ese Estado de la Unión haya sido el que más gente ha asistido, como tampoco es cierto que cuando tomó la presidencia jamás ha habido tanta gente como en esa elección, en esa toma de posesión. Fíjate que acaba de renunciar la señora Janet Yellen, que es de la Reserva Federal, que fue de alguna manera la arquitecta de todo este nuevo inicio económico. Pero la señora comenzó no con Trump, es más, Trump ya la quitó, comenzó con Obama, ¿ah? Y de una inflación del casi 7% la dejó en 4.1%. La tasa de interés comenzó a subirla del año pasado, pero se fue porque Trump no la quiso, entre otras cosas porque ella habló de la inequidad social que existe en Estados Unidos, la sustituyó por otro señor que va a seguir probablemente la política de ella, pero la bolsa en menos de una semana ha tenido 2 descensos fuertes. La bolsa de valores cayó, el Bitcoin incluso, que estaba ya cotizado. Es también, pero la bolsa de valores de Nueva York cayó 4.65% en un día y la semana cayó 2.21%. O sea, lleva 6 y tantos %. No ha caído tanto desde el 2016. O sea, que esa parte económica, ¿verdad? Como que no está tan segura. ¿Tiene repercusiones producto de la administración de Donald Trump, que se ha peleado con todo el estamento político y a veces hasta con las mismas políticas norteamericanas ya definidas? Pues por supuesto, ha sido muy ágil y muy eficiente en granjearse la enemistad interna y externa, ¿verdad? Si hubiese un concurso de alguien que le das el título de la persona menos agradable, no tiene competencia. De manera que otra cosa que dijo, yo terminé con ISIS. Se le olvida
que la guerra de Fallujah comenzó en agosto del año antes que él comenzó, que la guerra de Mosul comenzó en octubre antes que él comenzó, que la guerra de Raqqa, la retoma de Raqqa y Alepo y etcétera, comenzó antes que él tomara posesión. Siguió, por supuesto, un par de meses después, pero no fue él quien las inició, fue él el que había culminado todo un proceso anterior. Encima de que él terminó con ISIS, los norteamericanos fueron los que menos tuvieron que ver con la finalización de ISIS, en términos de hombres, etcétera, etcétera. Y por último, como una gran cosa y una gran amenaza, el reconocimiento de, Israel, de Jerusalén como la capital de Israel, ¿verdad? Una gran amenaza porque además dice, y quienes nos están obstruyendo, quienes nos están criticando nuestra decisión soberana y son recipientes de ayuda norteamericana, vamos a pensarla, ¿verdad? Pero resulta que dentro de la geoestrategia política del Medio Oriente, el reconocer a Israel es echarle de gasolina al fuego. Abbas ya reaccionó con términos muy duros contra Israel y contra Estados Unidos. Estados Unidos le respondió, si es así, no te ayudo. O sea, una espada de Damocles a todo el mundo. No puede ser, no tiene sentido. Claro, lo hace en un momento en que los estados árabes están débiles. Está en guerra Irak, está desgastándose Irán, está Arabia Saudita con Yemen, etcétera, porque posiblemente en otras circunstancias no lo hubiera hecho. Y lo último es contra el Tratado de Irán, que dice que es el peor que se ha hecho en la historia y apoya al pueblo de Irán en su lucha por la libertad. ¿Y qué le pasa con Arabia Saudita, que está peor? ¿Y qué pasó con los comienzos de ISIS, que fue precisamente con recursos de Arabia Saudita? O sea, está tomando, abiertamente está tomando posesión a favor de Arabia Saudita, lo que viene a complicar mucho más el tema del Medio Oriente. Y si a eso le agregas la posición de los kurdos, que ya están confrontados con Israel, con Turquía, encontrarás que el Medio Oriente, lejos de estar llegando a una cierta solución, está pronunciándose sus problemas. Ahora, qué bueno dijo Donald Trump a juicio de este analista político. Mira, yo creo que la primera parte te dije reconociendo la heroicidad de los norteamericanos, de los bomberos, de la policía, de la misma población que fue muy activa y muy dinámica en ayudar al prójimo. Por supuesto, eso fue lo mejor. Porque lo otro es totalmente cuestionable, todo lo que dijo, ¿verdad? Eliminando la famosa compañía que anunció que iban a llegar. Es una espada de dos filos. ¿Te acuerdas vos que dijo que la Carrier iba a abrir una planta en México y que se fue a Estados Unidos? Y que se suponía que iban a ser casi 3.000 puestos de trabajo. Fueron 200. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, y esto es no es parte de Trump, es parte del mundo, la automatización, la robotización, la nanotecnología y todos esos adelantos están incidiendo en esos puestos de trabajo. Y gran parte de lo que Trump se queja del desempleo de Estados Unidos no es a causa de los mexicanos ni de nosotros que estamos allá, es a causa de estos avances tecnológicos que merecen ser enfocados con mayor profundidad. Ahora, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, don Cairo, al finalizar el discurso a la nación de Donald Trump, el secretario de Estado Tillerson apareció en América Latina. Comenzó en México, siguió a Argentina, entiendo que después llegó a Lima, ¿verdad? Y todavía le hace falta Colombia, si no me equivoco. Sí. ¿Verdad? Ha venido un mensaje a la par de la relación con México, que fue muy equidistante de lo otro que ha hecho en Argentina y en Perú, que ha hablado sobre el tema de Venezuela. Pues ya para la izquierda dicen de que están volviendo a lo que fue la famosa América para los americanos, ¿verdad? La doctrina Monroe. Vamos a hablar sobre eso, vamos a los mensajes y regresamos aquí con Cairo Amador.
Sounds of children play, laughs and chuffs on paper craft. They seem so happy, so happy. I choose to see the sight more beautiful and bright, and never give a chance. Always wore a healthy, gleaming smile. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista del Canal 23, el canal de noticias, conversando con Cairo Amador, en su calidad de analista político. Estaba leyendo ahorita, hace 56 segundos, como dirían estos, Tillerson busca trabajar a través del Grupo de Lima y de la OEA para que se restaure la democracia en Venezuela. El mensaje de Tillerson, el secretario de Estado norteamericano a México, versó sobre un tema muy puntual de las relaciones bilaterales, pero ya cuando bajó hasta Argentina a hablar con Macri, presidente argentino, ya se ha abordado el tema de Venezuela como algo como de tensión, ¿verdad? Hablan de temas petroleros, hablan de temas de democracia, hablan de invocar estos acuerdos, por ejemplo, como el del Grupo de Lima. Por supuesto, la izquierda venezolana obligó al canciller Jorge Reaza a visitar Cuba y Nicaragua. Pasó el fin de semana en Nicaragua el canciller venezolano y también con un mensaje. Estos países que son miembros del ALBA inmediatamente dijeron, bueno, respaldamos a Venezuela en su política interna. ¿Cómo está analizando esta visita del secretario de Estado Tillerson a la región? Veamos país por país. México. Llega a México en una situación en que está el país de cara a las próximas elecciones presidenciales de México, creo que para mayo, junio. Sí. Pero además una situación muy particular. El liderazgo de esta contienda electoral lo lleva por muchos puntos Andrés Manuel López Obrador. Tillerson además llega en un momento en que se ha hablado muchísimas veces de la famosa muralla.
y esas cosas contradictorias de la vida, el mejor aliado de Andrés Manuel López Obrador de la izquierda mexicana es Donald Trump, ¿no? Cada vez que habla de la muralla, le da una cantidad de municiones con el pueblo mexicano contra Estados Unidos, lo que le importa muy poco, pero en estas elecciones ha hecho toda una plataforma alrededor de eso. Lo segundo con México es el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Con Canadá incluso, que ya para López Obrador va a desaparecer. Ya está pensando en dos jugadas de ajedrez adelante, con quién se va a aliar para reponer eso. Y está dándole al pensamiento colectivo la idea de que con Estados Unidos no hay que esperar mucho. Si eso le agregas que el sentimiento hacia Estados Unidos nunca ha sido muy profundo en México, ¿verdad? Verás como resultado la visita de Tillerson fue, diría yo, un gran aporte a la carrera de Manuel López Obrador. O sea, apoyó prácticamente esa posición a Manuel López Obrador, que aparece en las encuestas como el número uno. El número desde uno hace rato. En las elecciones. Luego se va a Argentina. En Argentina está Macri. Y Macri y la familia de Macri conoce a Trump personalmente. Ambos han jugado golf, ¿verdad? O sea que es parte del mismo clique. En Miami, en el famoso centro de Miami, perdón, en el hotel de Miami de lujo que tiene Trump. Entonces, y que es muy criticado porque dicen que como va mucho... Ha pasado más días ahí que en la Casa Blanca. Y que han estado más en servicios secretos. Exacto. Entonces empuja a Macri a que se pelee con Venezuela, con todo alrededor del Mercosur, alrededor de todos los organismos regionales, etcétera, ¿verdad? Y es un espaldarazo, efectivamente, a Macri después de las elecciones que acaban de pasar en Argentina. Sin embargo, el movimiento social contra Macri no es nada deleznable, ¿verdad? Y la señora Kirchner todavía no es cadáver político, aparte de que en política no hay cadáveres. Se va a Perú, y en Perú encuentra otra situación con Kuczynski. Kuczynski lo recibe muy bien, pero Kuczynski es el clásico ejemplo en América Latina de un presidente que no maneja su poder legislativo. Al contrario, el poder legislativo lo está acercando, que incluso lo llevó casi a renunciar, ¿verdad? Entonces, Kuczynski se siente respaldado por Estados Unidos, él. Y el otro llega en una gira y varios mandados. Quiere respaldar a Kuczynski, pero quiere aprovechar la presencia en Lima y antes en Buenos Aires para que el grupo de Lima se vaya también en contra de Venezuela, ¿no? Va a llegar a Colombia, en donde de alguna manera va a... Ya está en Colombia con el presidente Santos. Con el presidente Santos, pero quien está respaldando no es a Santos. Su llegada llega a respaldar a Uribe, porque llega de alguna forma a criticar el acuerdo de paz que tuvo con la FARC y las negociaciones que está teniendo con el ELN, en el momento en que Timochenko ya se está perfilando como líder de la FARC, ¿verdad? Y eso es importante por tres cosas. Primero, porque en estos últimos 2, 3, 4 meses tiene más de 100.000 venezolanos Colombia. Segundo, porque Colombia sigue siendo el mayor productor de drogas que se consumen en Estados Unidos. Y tercero, porque dentro de ese arreglo político de las próximas elecciones colombianas que vienen también este año, se perfila, y quieren ellos de alguna manera auspiciar, promover la figura de Uribe. Ahora, vámonos al tema de lo que ocurrió en las elecciones en Costa Rica, en el vecino país del sur, ¿verdad? Algunos incluso se atreven a decir de que el fallo de la Haya benefició un tanto a Fabricio Alvarado, pastor evangélico, candidato por Restauración Nacional, una nueva agrupación política recién formada, diríamos, en los años,
¿Qué es su análisis alrededor de las elecciones presidenciales en Costa Rica? Hubo 4 editoriales muy amplios. Pero antes de eso, fíjate de que en Costa Rica este año se vieron unas elecciones, y más que las elecciones, unas encuestas que jamás fueron constantes. Te acabo de decir que Manuel López Obrador lleva rato de estar punteando. En Costa Rica puntearon varios. Punteó Álvarez Cedeni de Liberación Nacional, punteó Pisa al inicio, que después se fue a quinto o sexto lugar, Carlos Álvarez, Fabricio, etcétera, ¿no? Total, al final ganaron Fabricio y Álvaro. En una editorial de Ulibarri, don Eduardo Ulibarri de La Nación, se queja y se equivocó, ¿verdad? Porque dice, al final los que van a hacerlo el primero y el segundo lugar va a ser Liberación y los socialcristianos, ¿verdad? Sobre todo el que menos posibilidades va a tener, dice don Eduardo, es Juan de Diego Castro. Y entre otras cosas lo dice porque Juan de Diego Castro en su plataforma dijo, la nación no dura un año, ¿verdad? Luego llega don Eugenio Araya y comienza a hablar de que en Costa Rica existe todavía un gran basamento democrático enorme, una tradición democrática muy amplia, pero que los partidos políticos como tales están aferrados únicamente a tener representación legislativa. Y que los 3, 4 últimos gobiernos que ha tenido Costa Rica han sido gobiernos fragmentados. País fatigado, dice Belia Gobeare en otro editorial de La Nación. Y acaba de sacar el último que ya de país, fatigado pasa a ser un país invisible en términos de sus problemas fundamentales. Se fueron en retórica, dice, y fíjate que de alguna manera aquí viene el asunto del cisne negro. El cisne negro es, estadísticamente hablando, cuando vos tenés todas las probabilidades ya más o menos analizadas y tenés toda la tendencia que va hacia un lado y de repente ocurre algo que te cambia, que te desvía la dirección. Y eso fue en la sentencia de la Comisión Internacional el 9 de enero. Porque Fabricio, antes de eso, estaba como en cuarto o quinto lugar. ¿Verdad? Y entonces vienen los otros y quieren asimilarse también a esa misma posición, olvidándose de los problemas fundamentales de Costa Rica. Costa Rica tiene un alto endeudamiento interno, tiene un déficit de infraestructura, tiene la educación misma, que era famosísima en Costa Rica, está bajando. La pequeña empresa no tiene el aporte que daba antes, el crédito está muy complicado, etcétera, 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 ¿verdad? Las pensiones también. Y de repente el asunto del matrimonio entre el mismo sexo es lo más importante de la última parte de las elecciones. Por eso en este artículo Belia dice, quitémonos la retórica y veamos lo sustantivo. Y lo sustantivo es que este hombre solo ese punto tiene. En términos de plataforma política no tiene absolutamente nada. Carlos tiene una gran influencia, tiene una gran trayectoria, etcétera. Alvarado. Y Fabricio es el primero. Sí, son los dos Alvarados. Los dos Alvarados, que no son familia para nada. Pero Fabricio Alvarado, el pastor evangélico, su planteamiento era el tema del no al matrimonio. Exacto. Del mismo sexo. Exacto. Y eso fue lo que lo hizo ganar. Después de todo se revela Costa Rica como una sociedad altamente conservadora. Dicho sea de paso, Costa Rica, el catolicismo es mucho mayor que los evangélicos. Además son declarados católicos. Sí, pero por constitución. Así es. Y lo otro es, siendo así las cosas, lo importante para Costa Rica ahorita ya no es tanto el que gane, sino cómo está compuesta la asamblea. Y la asamblea está compuesta, tenés 3 sectores que te hacen manda albedría. Liberación Nacional, precisamente, los tradicionales. El Partido Unión Social Cristiana y el partido que es de gobierno ahorita de Guillermo Solís. Entre los 3 tenés mayoría para
de alguna manera dirigir la nación, hacer las reformas que se han ido postergando siempre desde hace rato y tratar de sacar al país del atolladero económico, etcétera, en donde está, que es razonablemente fácil si tenés una agenda mínima de nación. En otras palabras, el poder real de Costa Rica va a estar en la posibilidad concreta de que Liberación, los socialcristianos y Acción Nacional tengan una agenda mínima común para sacar al país del atolladero, porque si no, va a haber de nuevo una fragmentación múltiple. Ahora, la Asamblea Nacional ya está definida. La definición entre cuál de los Alvarados va a ser el presidente. Ese es el asunto. Ese va a ser lo complicado. Aunque vi metiendo una zancadilla a Alvarado de Carlos Alvarado, porque en el reconteo de votos, que creo que se inició ahora, para poder declarar la segunda vuelta, la tercera fuerza, que son que no fueron aquí, los Liberación, dicen que les pueden robar esos 3% a la hora del reconteo. Como creo que alguien publicó y dijo, creo que como se comportó en Cartago, que dicen que ahí sí ganó Liberación. Sí. Después, entonces dicen, ¿podría darse una situación como esa? Es muy vulnerable el sistema electoral, pese a que hay una abstención del 34% oficial. 34 puntos tanto, Ajá. Que es la mayor en 60, es la segunda vez que hay una abstención tan alta en 60 años, ¿verdad? Lo que yo creo que va a pasar en la segunda vuelta es que los otros partidos, específicamente Liberación y específicamente los socialcristianos por supuesto Acción Nacional, van a estar de consumo. No porque se identifiquen uno con el otro, sino porque no quieren a Fabricio. Y eso le daría el triunfo a Carlos Alvarado. Ahora, no pasa nada tampoco si esa misma actitud no la asumen en el seno del Poder Legislativo. Si Carlos Alvarado gana y encima de eso tiene una visión común de nación, una agenda mínima con Liberación y con los socialcristianos, tiene Costa Rica muchísimas alas para superar los problemas, cualquier problema que haya tenido hasta el momento. Entonces, usted vaticina que no gana el pastor evangélico de Restauración Nacional. Veía que estamos hablando de cuestiones religiosas, tengo fe que no gane. Estamos claros. Pues cuidado le pasa a los de Ulibarri. Sí, Ulibarri falló totalmente. Sí, ahí estaba viendo y leyendo también a don Víctor Borges, que al parecer le manipularon sus datos de encuesta y estaba pidiendo disculpas, que él no había dicho de que ganaba, creo que Liberación Nacional, que estaba más o menos de acuerdo a lo que Ulibarri decía. Sí, bueno, pero es que Liberación estuvo liderando de todos lados por bastante tiempo. Cisne negro, dice que es. El cisne negro, ¿verdad? El cisne negro es igualito a lo que le pasó a Trump, hombre, lo que le pasó a la Hillary Clinton. Hillary iba, pero adelante en casi todo. Cuando viene Comey y dice, una semana antes vamos a revisarle el procesador a la señora, el correo, etcétera. Se fue para abajo. Y mirá qué cosa, fue el mismo Comey quien comenzó las investigaciones con el asunto de Rusia, esta vez en contra de Trump. Bueno, el cisne negro, exactamente, ya te di dos ejemplos. Un ejemplo contrario al cisne negro, Macri gana y a la semana que gana se revelan los papeles de Panamá, en donde toda su familia está metida. Y ahora, pero pese a eso, Trump lo manda a respaldar. Por supuesto, si Trump también está metido. Vamos a los mensajes y cuando regresemos, lo que ocurrió en el Ecuador, ¿verdad? Estaba leyendo las preguntas nuevamente de las que les pusieron en la consulta popular referéndum, y estas preguntas parecen aquellos cuestionarios como cuando le preguntan, mire, usted sabe que se puede morir y si se muere necesita una caja para enterrarlo, pero además necesita tener un espacio en el cementerio. ¿Está de acuerdo en morirse? ¿Ok? Sí. Eso es lo que le preguntaron, dice, vamos a hablar sobre esto.
del referéndum en Ecuador, que ahora resulta que es lo mejor que pudo haber ocurrido según algunos. Vamos a los mensajes y regresamos. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en su programa de entrevista conversando con Cairo Amador en su calidad de analista político. Me están preguntando de que si con su pronóstico de Costa Rica, ¿verdad?, si no gana Fabricio Alvarado, que es el que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, Carlos Alvarado sí lo promueve. Lo acepta, por lo menos, sí, efectivamente. No es que lo promueva. Esta es una corte que él ya está dada por la Corte Internacional. ¿Lo aceptaba o no lo aceptaba? Sí, ahora, entonces, por lo tanto, si gana... en principio debería ser aceptado. Debería de ser aceptado. Ok, para los que me estaban preguntando, porque si dice don Cairo que va a ganar Carlos Alvarado en Costa Rica. Tengo fe. Y va a haber matrimonio homosexual pues autorizado allá en el vecino país, Luisito, ¿viste? Para que esté claro. Vámonos al Ecuador. Bueno, dice el Ecuador de que hubo una referéndum y consulta popular con unas preguntas que yo no sé si en un referéndum o por el nivel cultural que tienen los ecuatorianos, las preguntas eran tan largas y tan razonadas. Y eran 7. Y eran 7 preguntas en un solo referéndum. ¿Ha habido experiencias como esta en la forma? Yo he visto referéndum el referéndum en principio tiene que ser sencillo. Te doy un ejemplo que cambió la historia de una nación, Chile, contra Pinochet, es sí o no. ¿Ah? ¿Usted quiere que continúe Pinochet o quiere que haya elecciones? ¿Sí o no? Y ya está. ¿Ah? Ok. En esto, que son 7 preguntas, ¿verdad? La primera pregunta era, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? No lo tengo a mano el anexo 1, pero explicaba entre ellos el abuso de menores. Pero la que más ha dado, y que dicen que esa fue la puñalada trapera ya final de Lelín Moreno al presidente Correa, es la segunda pregunta, dice. Y comienza ya con la afirmación.
para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2? Hay un anexo también en este referéndum. Esta es la más sonada, porque entonces dicen no hay reelección presidencial en esto, pero se van a la retroactividad. Claro. Porque no es de este presidente, sino que es de cualquiera, incluido el anterior o más dirigido al anterior, que es Rafael Correa. Su comentario sobre este referéndum y consulta. Primero tiene un problema con la retroactividad de la ley, ¿verdad? Que es un principio universal. Pero más que eso, esto tiene nombre y apellido. Es contra Correa, ¿verdad? Y las 7 que dijiste, son 7, hablaste de varias, tienen diferentes pesos. Uno tiene el 78% de aceptación y la menor tiene el 63%, ¿verdad? En el caso de Correa tiene el 63%. El sí tiene 34.8%, casi 35%, que no es nada deleznable, ¿eh? Correa sigue teniendo un liderazgo muy fuerte en Ecuador. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y mira cómo son las contradicciones que tenía Lenín Moreno con Correa, ahora van a ser unas contradicciones que tiene Lenín Moreno con la oposición. Abre la caja de Pandora el hombre e invita a un referéndum en donde la oposición agarra su asiento y lo apoya. Y la oposición tampoco es figura deleznable, tiene por lo menos un 25-30% del voto. Y entonces, al hacer eso, el movimiento de Correa se divide. El gran perdedor, por supuesto, que es Correa, pero el segundo gran perdedor es Lenín, porque 5 horas después de las elecciones, creo que fue el señor Sosa y también Noboa, etcétera, le están diciendo a Lenín, entonces vamos ahora a otros cambios, porque si no, esto va a ser una situación de Correa sin Correa. ¿Ah? Entonces, Lenín en estos momentos está ya distanciado de su presidente, con quien le sirvió 6 años, de su padrino, distanciado totalmente, y también confrontado con la oposición. Resultado, el movimiento de Lenín y de Correa debilitado. Ahora, en general hablamos de la forma simple en que se hacen estos referéndums, después de explicaciones, esto y lo otro. ¿Hay algún otro referéndum o consulta popular donde haya tantas preguntas juntas que usted lo tenga? La idea del referéndum es hacer preguntas cortas y no muchas. Sí. ¿No? 2, 3 normalmente, 4 máximo, porque son 7 y son casi una plegaria cada uno. Un párrafo cada y además tienen anexos. Así y además con posiciones por adelantado, para tal cosa, como le decía. O sea, ahora, ¿cómo eso hace en el concierto de las Naciones Sudamericanas? ¿Cómo se pone ahora? Estábamos hablando de Argentina, de Colombia, de Ecuador, lo que está sucediendo en Venezuela, este acuerdo de Lima, ¿verdad?, que quieren invocar para el tema de Venezuela, lo que dijo Tillerson de sanciones incluso petroleras, ¿verdad?, a Venezuela, ¿verdad? Entonces le decían de que por qué no habían dejado de comprar el petróleo todo el tiempo en Estados Unidos venezolano. Entonces él dijo, es que no queremos afectar a la población, ¿verdad? Y pues entonces, ¿cómo lo está viendo el tema de Venezuela a partir de esto? Primero, el tema del petróleo, sea por lo que sea,
en el corto plazo, Estados Unidos ya no le va a comprar a nadie, porque está siendo suficiente en su producción. Solo para darte un ejemplo, ahorita Estados Unidos está produciendo 10.2021 millón de barriles diarios, Arabia Saudita 10.46, gracias a la explotación del esquisto. Hace 4 años el esquisto era solo rentable si el petróleo estaba más de $60. Ahora lo puedes hacer con 45. ¿Verdad? De manera que Estados Unidos va hacia una independencia y no gracias a Bush, dicho sea de paso. Por el contrario, Bush está diciendo, hagamos más petróleo, hagamos más perforaciones cerca de las costas, en los parques nacionales, etcétera, etcétera, sin prever el daño ecológico que esto puede hacer. Pero sin que Trump diga eso, ya Estados Unidos está en camino a ser autosuficiente en el tema energético. Y eso lo saben todos. Tan es así que Arabia Saudita comenzó desde hace 2 años a renovarse en términos de cuáles podrían ser sus ingresos una vez que esta situación pase. Recordemos también de que Venezuela no solamente vendía petróleo, tenía 2 refinadoras en Texas y tenía una cadena de distribuidoras de gasolina, ¿verdad? De manera que una cosa era el pleito con Chávez en términos retóricos y otra cosa era la situación económica que tenía Estados Unidos con Chávez específicamente, ¿verdad? En estos momentos Maduro fue bastante claro. Si Estados Unidos nos deja de comprar, nuestros barcos agarrarán a otros mercados. Ahora, ¿qué cree que sea? ¿Hay desenlace? Porque muchos están hablando de la posibilidad de movimientos incluso militares en Venezuela por parte de Estados Unidos, de la posibilidad de una intervención de ese nivel. Otros dicen, no, pues, pueden llamar a lo mejor a la Guardia Venezolana y algunos que no están tan acomodados puedan hacer lo mismo que hizo Hugo Chávez en algún momento. Fíjate que interesante porque esa plática de intervención militar, etcétera, se está dando precisamente en el contexto de una negociación del gobierno de Maduro con la oposición. O sea, es más, solo un acuerdo le falta para firmar. Ya han hecho 4 negociaciones, han tenido a países de testigos, incluyendo Nicaragua, México, etcétera, Argentina, creo que Chile es el que está. De manera que han habido cantidades de reuniones, están a punto de cerrar, de formalizar un tratado para las próximas elecciones y se está hablando de intervención militar. Me suena totalmente contraproducente. Lo cierto es que la mesa democrática se está fraccionando y hay unos que quieren negociar, hay otros que no quieren negociar, hay unos que quieren ir a las elecciones, hay otros que no quieren ir a las elecciones. En cualquiera de los casos no es la unidad monolítica que tenía la mesa de unidad democrática hace un año, ¿verdad? Por otro lado, Maduro no está supuesto a ayudarle a la mesa democrática, ¿verdad? Si miran que la situación es esa, ¿verdad? Mientras más pronto haga las elecciones mejor, porque además tiene otro elemento. Si el FMI proyecta 13.000% de inflación este año, hombre, cuando más rápido haga esas elecciones, mejor, porque el peor enemigo que va a tener Maduro, cuidado que no es ni la mesa democrática, ni el candidato de la oposición, sino la inflación. Su crisis y si económica. no, recordemos lo que pasó por estos lados. Entendido. Finalmente, el tema de Rusia, ¿cómo lo está viendo? Hay elecciones, ¿verdad? Putin sigue punteando, no sé qué otro candidato hay, no sé, por lo menos no lo conocemos en nuestro hemisferio, ¿verdad? También como se conoce a Putin, ¿verdad? Sus comentarios alrededor de eso y lo que algunos llaman la posibilidad de una nueva guerra fría. Incluso nos meten a Nicaragua, porque dicen de que nos estamos acercando mucho, o se están acercando mucho los rusos a Nicaragua y que nos están metiendo en el mapa nuevamente los servicios de inteligencia. Fíjate que Estados Unidos está entrando, no Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está entrando en una fase paranoica,
porque lo que están diciendo con los rusos también lo están diciendo con los chinos, ¿verdad? Y ha salido grandes artículos sobre la influencia china en Australia, en Nueva Zelanda, en Malasia, en Singapur, en Japón incluso, en Estados Unidos. Es más, hoy acabo de leer precisamente al mediodía que se está programando una reunión para hablar de la influencia china dentro de la política norteamericana. ¿Ah? De manera que no tiene mucho sentido. Ahora, Tillerson llega a México a decirle a los mexicanos cuidado con el fraude, con una posible intervención de Rusia en las elecciones. Hombre, lo que está diciendo es, si gana Manuel López Obrador, ustedes pueden decir que fue culpa de los rusos, ¿verdad? De manera que una declaración de ese tipo es peligrosa. La hizo con España, con Francia, quiero decir. Macron hizo una conferencia de prensa para decir que no fue cierto, que nunca hubo una intervención rusa en Francia. En Barcelona también le están mencionando. Ni Puigdemont la ha aceptado, pues. De manera que ese fantasma que está recorriendo Tillerson en América Latina cada vez tiene menos credibilidad. Entendido, pues vamos a ver cómo se comporta. ¿Algo que crea que debemos de abordar sobre esta política internacional? Bueno, yo creo que hay cantidades de puntos. Yo creo que posiblemente ver la situación de México de cara a las elecciones va a ser fundamental, la posición de AMLO y la historia de México, porque te estaba diciendo hace poco que están hablando de que no se reelija, etcétera, etcétera. México tuvo en un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional, 77 años en el poder. Nadie lo ha tenido en el mundo, ni los bolcheviques ni el Kuomintang. ¿Ah? Por eso Orgallosa le llamaba la dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Pero sigue usted pronosticando que Manuel López Obrador gana. Yo creo que sí, por lo menos las presidenciales. No estoy claro cómo va a estar repartido entre los gobernadores, entre los diputados y entre los alcaldes, porque van 3,000 y pico de puestos a jugársela en ese momento, ¿verdad? Pero la presidencial por lo menos da la impresión de que tiene buenos chances. Vamos a ver pues cómo se comporta don Cairo. Le agradezco que haya estado aquí con nosotros. No, gracias por invitarme cuando vos querrás. Vamos a estar como siempre llamándolo para que venga a compartir parte de sus conocimientos y análisis. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros y continúen con la programación regular. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el sol en su carrera. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.